Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos. Yo me encuentro muy bendecido, porque Dios nos ha permitido poder continuar esta noche con ustedes nuevamente, porque hemos sido edificados en la palabra. Y eso que hace Dios en nosotros, lo que nosotros tenemos es lo que podemos dar. Yo no puedo dar algo que no tengo. Si Dios me da algo, es para dar. Hemos sido bendecidos para bendecir. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche, continuando con la enseñanza de controla tus emociones. Y la semana pasada quedamos como en esa duda, ¿cómo hacerlo? Y para las personas que no vinieron vamos a hacer como un pequeño resumen. La enseñanza nació de una conversación que tenía con mi esposa y hablábamos de todo el tiempo que llevamos conociendo del Señor, pero sobre todo el tiempo que hemos compartido la palabra no solo a nuestros familiares, también a nuestros amigos, a las personas que son cercanas, le hemos compartido la palabra. Cada vez que tenemos la oportunidad, palabra de Dios. Presentamos a aquel que dio su vida por nosotros, a Jesucristo. Entonces, muchas veces vemos que esas personas tardan tiempo, o aún a pesar de los años, no han recibido a Cristo, no han decidido, no han tomado una buena decisión. Cuando uno les habla de Jesucristo, sí, pero después. Y nos preguntábamos nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces yo dije, no, vamos a ir a la palabra, vamos a buscar porque la palabra es la respuesta. Y ahí fue donde empecé a hablar del versículo de Mateo, de la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Entonces vimos que hay dos connotaciones, hay dos traducciones de lo que es un discípulo. ¿Me colocan por favor la imagen? Y está en latín, que es discípulos, que es un disciplinado, y también aprendiz. La palabra del latín discípulos proviene de la palabra disciplina. O sea que el discípulo en latín es una persona que es disciplinada. Pero también vimos que había otra traducción en la palabra de Dios, que es en el griego. Y en el griego está matetes, que es simplemente un seguidor. O sea, recuerden el ejemplo que vimos, que fue cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús. Y mucha gente lo seguía. Mucha gente iba tras él. Pero no todos eran disciplinados, no todos fueron discípulos, todos estaban intentando, vamos a ver con qué milagro sale hoy, vamos a ver a quién libera, vamos a ver con qué sale, pero que fuera realmente un seguidor, un disciplinado, el que quiere vivir como él, no. Entonces ahí fue donde dijimos, bueno, la palabra nos manda a ser disciplinados, entonces vamos a ir a la semilla, porque si nosotros sembramos la palabra de Dios, es una semilla, somos sembradores. Y vimos que la semilla tiene factores que influyen para que esa semilla realmente germine. Tiene factores internos, factores externos, pero también hay unos factores bióticos. Y esos factores internos y externos, como están la semilla en la palabra simplemente es perfecta. O sea, la palabra es perfecta. La palabra no tiene problema. Sus factores internos, la humedad, la temperatura, lo vimos, están completamente controlados en la misma palabra. En su misma palabra está bien. Entonces, la semilla no tiene problema. Vimos los factores bióticos, son los factores externos, hongos, bacterias, que intervienen en que esa palabra, en que esa semilla germine. Y nos comparamos con esos factores bióticos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por ser emocionales, metemos la mano. Y el punto donde llegamos fue ese. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo controlarlos? Y resulta que es que nosotros naturalmente tenemos emociones. El tener emociones no es malo, ¿no? Nosotros fuimos creados de manera emocional. La palabra dice que el mismo Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque sintió una emoción. Entonces, el problema no son las emociones.
El problema es la falta de control en las emociones. Y ahí es donde tenemos que avanzar el día de hoy. ¿Cómo controlar las emociones? ¿Qué sucede con una persona que no controla sus emociones? Porque es muy fácil empezar a evidenciar cuando una persona no controla las emociones. Entonces vamos a hacer una pequeña lista, así como el comercial. ¿Sufre usted de...? Sí, señor. Entonces usted simplemente vamos a hacer la lista y usted se va a responder a sí mismo, no se va a poner en evidencia. Dice, ay, sí. Ese Johnny como me conoce. Le duele la cabeza. La falta de control de las emociones. Entonces vamos a empezar a describir. ¿Por qué? Porque somos emocionales, pero vamos a aprender a controlar las emociones. Vamos a ver los síntomas. La impaciencia. Uy. Había alguien que tenía una respuesta que me gustaba a mí. Listo, papito, si es ya, es ya. Así es el impaciente, ya. Para después no, ya. El impaciente. Y el problema con las emociones es que el impaciente va en contra de la fe. Porque el impaciente, ¿cómo le mueve el tiempo a Dios? Y eso es difícil. Tenemos que ser pacientes. Pacientes. El impaciente es difícil de controlar. Tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración. Uy, es que no sucede. Pero no puede vivir con eso. Una persona que reacciona de manera impulsiva, actúa sin pensar y sin reflexionar en las consecuencias de sus actos. Me preguntaron la semana pasada, eso me causó mucha risa, porque cuando salimos, pues uno no se espera esas preguntas, pero me dijeron, ¿y qué pasó con el muchacho de la piecita? ¿Qué pasó con el muchacho de la piecita? Pues yo respondí, ¿qué pasó? La mamá se lo llevó para la casa. Allá está, en la casa. ¿Por qué? Porque no tiene la economía suficiente para sostenerse. Y entonces, el problema es que de manera impulsiva se reacciona y no se miden las consecuencias. No se pensó en las consecuencias. Ese muchacho se fue a vivir a la casa de la mamá. De manera impulsiva se lo llevó. No reflexionó qué puede suceder. Porque tenemos que entender una cosa. Estamos hablando de personas que aún no han recibido a Cristo. No van en el proceso de transformación a través de la palabra. Y entonces la mamá es creyente y por la mañana, antes de hacer el desayuno, coloca sumérgeme y empieza a batir el huevito. Pero él le dijo, subile. Ya no la deja escuchar las alabanzas, no la deja escuchar la adoración. Él tiene su propia música y no mide las consecuencias. De manera impulsiva se lo llevó para la casa. El ser así, sin pensar en las consecuencias. Ahora, hay otra característica. La persona que no controla las emociones siempre está a la defensiva. Porque vaya y dígale algo a la señora de ese muchacho. No, mi hijo, es que usted tiene que entender. Ahí sí hay que darle tiempo. Siempre está defendiendo. Siempre está a la defensiva. Se enfada y se deprime ante situaciones de estrés. Fácilmente se puede enfadar o deprimir cuando tiene estrés, cuando tiene presión. ¿Por qué? Porque no puede controlar sus emociones. No se pueden controlar. Y ante la incapacidad de hacer las cosas, o se enfada o se deprime, una de dos. Pero la emoción toma el control. Entonces ahí vayan haciendo el chulito. ¿Dónde? Esta. ¿Dónde va?
Les cuesta mantener atención en algo concreto durante tiempo prolongado. Claro, es que ya tienen que pensar. Porque el problema y es que como estamos hablando de nuestros familiares, de las personas que apreciamos, ellos tienen problemas. ¿Por qué? Por no ser obedientes a la palabra. Viven con las consecuencias de sus problemas. Pero la persona que mete la mano está pensando en cómo ayudarle a solucionar los problemas al otro. Entonces no va a poder concentrarse. Ahora, ¿yo qué hago para ayudar a ese muchacho? Entonces es difícil que se pueda concentrar. Se muestra impaciente, tiene insomnio, pérdida de apetito o apetito en exceso. Todo lo que puede llegar a causar la falta de control de las emociones. Hay gente que simplemente bajo ansiedad empieza a comer y no para. Y come todo. O hay otros que se les va el apetito. Ojalá fuera que se fuera el apetito. Porque el problema es que da más apetito. Siempre va a ser así, más apetito. El problema de una persona emocional es que es vulnerable a ser manipulado. ¿Por qué? Porque como siempre va a ponerse la mano en la misericordia, entonces se manipula. No, espere, yo le digo a mi mamá, le cuento esto y ella me ayuda. No, espere, yo le digo a mi hermano, él siempre me ayuda. Además, él tiene vara con el de arriba, él me ayuda. Entonces, metemos la mano y el problema es que somos vulnerables a que seamos manipulados. ¿Por qué? Por el dolor, por la situación que esa persona está afrontando, que realmente son consecuencias por desobedecer la palabra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Siendo el Dios de ellos. Porque somos los que siempre solucionamos. Porque lo lógico sería que esa persona tiene una situación, un inconveniente, un problema, se arrodille y diga, Señor, necesito ayuda porque no tengo a nadie más que me ayude, solamente tú. Pero, Dios mío, ayúdame. Ah, no, perdón, mi mamá ya me resolvió. Se cortó la oración porque ya hubo alguien que metió la mano, que lo hizo primero. Y es el problema de dejarnos llevar por las emociones. Tenemos problemas en nuestras relaciones. Ya no sabemos relacionarnos. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Porque reaccionamos de manera no conveniente ante las situaciones. No estamos bajo control. Hay tensión en nuestras relaciones. Y muchas veces creamos relaciones que son incómodas y alejamos la gente. Y yo conozco gente así, incluso creyente, porque son emocionales. Son emocionales. ¿Por qué? Porque uno dice, vamos de fulano de tal a visitarle, y uno dice, ay, pero va a salir con el mismo cuento. Y con mi esposa hablamos mucho de eso. Yo tengo una tía que ella siempre que nos reunimos, no, es que este dolor en estas piernas, tía, por sus llagas fuiste tú sanada. Amén, amén. Sí, gloria a Dios. Y se queda calladita. Y al momentico, vuelve y la suelta. Y ella es la que le gira a los hijos, ella es la que los sostiene, ella es la que... Y no ha podido. No suelta, no suelta, no lo suelta. La palabra nos muestra personas que han sido controladas por las emociones. O sea, esto no es algo solamente suyo o mío, porque todos hemos pasado ese proceso, todos hemos necesitado madurar espiritualmente, porque lo que controla las emociones es la madurez espiritual.
¿Quién nos domina a nosotros? El que nosotros permitamos que nos domine. Si la palabra de Dios o las circunstancias. Cuando somos maduros espirituales, lo que escrito está, en eso espero. No importa el tiempo, no importa lo que yo veo, o sea, mis sentidos no se van afectados, porque las emociones van de la mano de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos. Somos sensibles y nos sentimos emocionalmente ligados con eso que estamos viendo. Por lo general, cuando vemos una persona así, siempre decimos, es que usted no ve. Yo sí veo, pero es que usted no lo escuchó. Siempre va ligado a los sentidos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando todas esas respuestas están en la palabra de Dios. Es que usted no ve, sí, pero yo no creo por mi vista, yo creo es por fe. Es que usted no la escuchó, sí, pero yo no lo escucho, escucho es la palabra. Las emociones se controlan con la palabra de Dios y tenemos ejemplos en la palabra. Vamos a ir a un ejemplo que a mí me gusta mucho, Pedro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro muestra que era una persona emocional. Por ejemplo, cuando Jesucristo les anunció que iba a ir a la muerte. No vamos a ir, eso está en Mateo 16, ustedes lo pueden buscar en la casa. Le dijo a Pedro, a los discípulos, que él tenía que ir a la muerte. Y la palabra dice que Pedro lo sacó aparte y le dijo, no, que eso no pase. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro se llenó de emoción, eran sus emociones, pues ¿cómo va a morir el maestro? Pedro era una persona emocional. Miremoslo en Juan 18, versículos 10 y 11. La palabra nos dice así: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Hay algo especial en ese versículo, y es que Pedro tenía conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Él sabía, porque Jesús ya lo había dicho. Y era lógico que si Jesús les había dicho que él iba a ir a morir, que era necesario, pues que lo arrestaran. ¿Por qué desenvainó la espada? ¿Por qué aun cuando Jesucristo le había dicho, apártate de mí, Satanás, él aún así, en ese momento, bajo presión, desenvainó la espada, hasta le cortó la oreja a Malco? Lo dejó como un pocillo. Pero imagínese, Pedro se dejó llevar por sus emociones, sacó la espada. Y Jesucristo le dice, mete tu espada en la vaina, versículo 11. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Había un conocimiento previo. ¿Cuánto tiempo pasó Pedro con Jesús en el ministerio? Habían pasado por lo menos 3 años. O sea, Pedro 3 años viendo a Jesús sanar, viendo a Jesús enseñar, viendo a Jesús liberar, viendo milagros, prodigios, viendo a Jesús enseñar. Y en sus últimos momentos seguía siendo emocional. ¿Qué le faltaba a Pedro? Madurar. Así que, ¿cómo controlamos nuestras emociones? Madurando espiritualmente. No hay otra manera. Necesitamos madurar espiritualmente, crecer en el espíritu. Eso es lo que necesitamos hacer.
La palabra nos muestra a un Pedro, que Pedro, a pesar de la información que él ya tenía, reaccionó. Y nosotros realmente hemos recibido mucha información a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza. Llevamos por lo menos, ¿cuántos años en palabra pura? ¿Cuántos años lleva usted? Haga sus cuentas. Pero es mucha la palabra que recibimos, esa información previa para poder decir, voy a madurar y voy a confiar en la palabra. Porque Dios es fiel. Porque la palabra es verdad. Porque la palabra es confiable. Vamos a ver que Pedro maduró. Pedro maduró. Y hay un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Bueno, es un pasaje, versículos 7 al 9. Y ese mismo Pedro, que había hablado con Jesús, le ha dicho, no, es mejor que no vayas a la cruz, es mejor que no mueras. Y que Jesús mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro que desenvaina la espada, miren la respuesta de Pedro ahora. Dejen todas sus preocupaciones. Vamos a repetirlo todos, vamos a decirle. Dejen todas sus preocupaciones. Paremos ahí. Tenemos que dejar todas las preocupaciones. Todas. ¿Todas son qué? Todas. Es absoluto. Me voy a guardar ni algunitas. Estas las dejo en reserva. No. Todas. Hay que dejarlas todas, absolutamente todas. Así que cuando nuestros familiares, las personas cercanas, ya se les enseñó la palabra y empiezan a intentar manipularlo, hay que dejar esas preocupaciones. ¿Y a quién se las dejamos? Sigamos leyendo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios. ¿Por qué? Porque Él se interesa por ustedes. Él está interesado en nosotros, pero también Él está interesado en ellos. Él está interesado en ellos. Y entonces vemos a un Pedro que era emocional, ahora diciendo, dejen sus preocupaciones a Dios. Hay que dejarlas a Dios. Porque Él está interesado en nosotros, por ustedes, por nuestras familias. Él está interesado. Eso no lo tiene Él olvidado. Él está interesado. Continuemos leyendo en el versículo 8. Sean prudentes. Mire, prudentes. Uno hay veces se vuelve más imprudente. Como es de difícil uno ser prudente. Hay que ser prudentes. ¿Ustedes saben lo que es ser prudente? Vamos a ver qué es ser prudente. Vamos a ver la definición de ser prudentes. Prudente es una persona que actúa con sensatez y moderación. O sea, que si le quiere tomar foto, ¡pim!, aproveche. Porque es lo que tenemos que hacer, ser prudentes, actuar con sensatez y moderación, tratando de evitar peligros o daños innecesarios. Porque el problema es que cuando nosotros nos soltamos, nos metemos en problemas que nadie nos mandó a meternos, por tratar de solucionarlos a otra persona. Y que esa persona se los ganó por desobedecer la palabra. Entonces por eso Pedro dice, sean prudentes, o sea, evitemos los peligros innecesarios. Y dice, y manténganse despiertos, o sea, alertas. El que es despierto es porque está alerta, atento. Y hay una razón para eso. El mantenerse alerta y atento y el ser prudente. Sigamos leyendo el versículo 8. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ah, es que a Pedro le pasó. A Pedro le pasó. En Mateo 16, cuando le dice a Jesucristo, no. Y Jesucristo, ¿cómo le responde? Apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro ya sabía que si no era prudente y si no actuaba con sensatez, había uno que estaba interesado en ¿qué?
en tomar ventaja de él. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Como eso es de tú a tú, como dijo Mónica, face to face, ese es el problema. Que cuando nos portamos de manera emocional, el enemigo toma ventaja de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos espirituales. Porque la persona espiritual está alerta, está vigilando, está atento y ve cuando hay algo que no es de Dios. Pero la persona emocional no lo puede ver, porque está reaccionando a lo que siente. Y el enemigo es experto en manipular las emociones. ¿Por qué? Este mundo le pertenece a él. Así que el enemigo, como la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo, y como este mundo le pertenece, él manipula este mundo. ¿Cómo lo manipula? Muy sencillo. Todo lo que nosotros vemos, escuchamos, sentimos, él lo puede manipular. Entonces, si hay una situación difícil, él la vuelve gigante para que nosotros reaccionemos de manera sensorial, por emociones y perdamos fe. ¿Y ahora qué va a pasar? No, mire cómo están esas EPS, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a atender? No, ese problema pensional. Y él manipula lo sensorial. Y la persona emocional, entonces está reaccionando a esa manipulación. Y una vez reacciona, ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya cayó en las garras. Ahora, mire lo que dijo Pedro, sean prudentes y manténgase despiertos. Es que debemos de estar alertas porque hay un enemigo, el diablo. Él anda como uno. Anda como uno, buscando a quién devorar. Es que Pedro le pasó por intentar intervenir en lo que ya Dios en Jesucristo le había enseñado, que era necesario que sucediera. Pero él intentó intervenir. Ay, no, que no le pase. Hay que pesar. No, lo queremos acá. No había entendido el propósito. No había entendido el propósito, porque aun cuando iban a arrestar a Jesús, sacó la espada. No la había entendido. Pero ya después, más adelante, con la madurez espiritual, dijo, no, venga, hay que ser prudente. Qué imprudencia haber sacado esa espada. Eso fue una imprudencia. Y muchas veces reaccionamos así. Piensen cuántas veces usted ha reaccionado de manera imprudente. Ha dicho lo que no ha tenido que decir. Ha firmado documentos que no tiene que firmar. No, es que yo lo pago. Solamente necesito un fiador. Y terminó pagando lo que era de otro. ¿Por qué? Porque hay que pesar. Es que yo voy a crear mi negocio, mamá. Me va a ir muy bien. Yo tengo muchos amigos. Tengo seguidores en las redes sociales. Voy a vender, usted no se imagina. Pero usted, ¿para qué va a hacer un crédito? No, porque es que todo se mueve por crédito. Pero usted va a usar esa tarjeta de crédito, pues que yo voy a vender mucho, mamá. Ay, mamá. Mami, ayúdeme. Me embargaron. No me despachan mercancía. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Y son historias que uno escucha y escucha y escucha y escucha. ¿Por qué? Porque seguimos metiendo la mano donde no la tenemos que meter. Porque en vez de, vea hijo, siéntese. Usted necesita entender que eso que usted necesita para ese negocio, Dios se lo puede proveer a usted. Que en la economía es de sembrar y cosechar. Empiece por poquito. ¿Cuánto tiene? Empiece con eso. Usted tiene muchos seguidores, tiene muchos amigos. Si va a vender con lo poquito, sea fiel. Que en lo poco eres fiel y en lo mucho te pone Dios. Hazlo a la manera de Dios. No lo hagas a la manera que todo el mundo lo hace. No lo hagas. Mamá, entonces usted no me va a firmar. No.
Entonces, ¿yo qué hago? Ya le dije. Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien no esté alerta, a quien no sea prudente. ¿Por qué? Porque las emociones toman control de nuestra vida. Las emociones toman control de nuestra vida. Y necesitamos madurar espiritualmente para confiar plenamente en esta palabra. Y antes de tomar una decisión, ser prudente, ver en la palabra qué opina Dios de esa decisión. Si Él dice no, es no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Busquemos en la palabra. Hay que ser prudentes. Actuar con sensatez y moderación. La palabra nos muestra mucho cómo actuar. Porque es que cuando actuamos bajo la palabra y no bajo nuestras emociones, somos espirituales. Si actuamos bajo la palabra, somos espirituales. Así que estamos actuando en fe, confiando en lo que está escrito en la palabra. Sigamos leyendo el versículo. En el versículo dice, resístanle, 1 Pedro 5, 9. Dice, resístanle. O sea, el ser prudente es no tome la decisión inmediata. Resista. No se deje controlar por la emoción. Resista. ¿Qué pesar del niño? Resista. ¿Qué pesar de mi tío, de mi tía? Resista. ¿Qué pesar de mi hermana, de mi hermano? Resista. Contrólese. Resístanle. Dice, firmes en qué. Leamos el versículo. Firmes en la fe. Firmes en la fe. Dice, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Ahora, aunque el versículo está hablando de persecución, eso mismo estamos viviendo todos. El necesitar controlar las emociones. ¿Y cómo se resiste? En la fe. Lo leímos, resistan en la fe. Romanos 10:7 nos dice cómo es la fe. Que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que resistir en la fe es la palabra. Ir a la palabra, acudir a la palabra. Necesitamos es resistir, ser prudentes, tener sensatez en la palabra. ¿Por qué en la palabra? Porque la palabra es la que nos protege a nosotros. La palabra es nuestra protección. Cuando nosotros confiamos en nuestras emociones, estamos desprotegidos. Pero cuando confiamos en la palabra, estamos cubiertos por la palabra. La palabra es un escudo. Leamos en Efesios 6. Efesios 6:16 dice, sobre todo, la armadura dice, sobre toda la armadura, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar ¿qué? Todos los dardos del enemigo. El enemigo no va a poder tomar ventaja de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos protegidos con el escudo de la fe, de la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que ¿qué me protege a mí? La palabra. ¿De qué me protege? De los dardos del enemigo. ¿Cuáles dardos? Hay que pesar del niño. Hay que pesar de la tía. ¿Usted cómo es de insensible? ¿Usted no dice que es cristiano? Esa misericordia tan absurda suya. ¡Qué hipócrita! Porque para llevar plata a la iglesia y sí puede. ¿Verdad? Todas las hemos escuchado. Todas. Pero el escudo de la fe es la que nos protege de todo eso. Y tenemos que soltar. Necesitamos soltar para que esa semilla que está sembrada en ellos
germine y dé fruto. Y la palabra dice que da fruto en su tiempo. Y ese fruto que permanece. La fe nos permite confiar en que esa palabra que ya sembramos en ello va a dar fruto, y fruto que permanece. Así que soltemos. Necesitamos soltar, porque vamos a estar protegidos con la palabra. Si no controlamos nuestras emociones, el enemigo va a tomar ventaja de la situación y nos vuelve un tres y nos involucra a nosotros en los problemas de ellos por falta de toma de decisiones bajo la palabra de Dios. Así que nos volvemos parte de ese círculo y tenemos que soltar. Necesitamos controlar nuestras emociones creciendo espiritualmente. Necesitamos crecer espiritualmente para que no nos movamos ni por vista, no nos movamos por nuestros sentidos, sino por todo lo que la palabra de Dios dice. Pero hay algo que yo necesito que ustedes tengan en cuenta, y es que la decisión de recibir a Cristo es personal. Es personal. Y nosotros necesitamos controlar nuestras emociones por una razón importante. Y es que hay que tener en cuenta que a lo mejor ellos digan, no lo recibo como Señor y Salvador. Y van a sufrir las consecuencias. Y si nosotros somos emocionales, no vamos a poder seguir creciendo en el Señor, sino que vamos a estar pensando qué va a suceder con ellos. Tenemos que soltar para que la palabra opere en ellos, porque Dios está obrando en ellos. Dios está obrando. Y yo no quiero que tengan esto como un mensaje de desesperanza, de que ellos no se van a salvar, pero la decisión de salvación es personal. Así como ustedes y yo en algún momento tomamos la decisión de ser discípulos de Cristo, ellos también la tienen que tomar. Porque Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. ¿Y nosotros qué hacemos en ese momento? Señor, manda obreros a la mies. Miren, nosotros, mi esposo y yo, hablamos que si nuestros familiares reciben a Cristo en otra iglesia, háganlo. Una vez ya creyentes les enseñamos la doctrina, eso ya no va a ser problema. Pero una vez ya tengan a Cristo, lo tienen todo. Ya nosotros empezamos a enseñar la doctrina, porque es que Cristo viene por su iglesia, no por determinadas doctrinas. Él viene por su iglesia. Lógico, no nos queremos perder nada, queremos tenerlo todo, y por eso es importante la doctrina en la cual estamos establecidos y le damos valor a la palabra. Pero queremos que Dios envíe obreros a esa mies, y es lo que podemos hacer, orar por ellos. Y yo no quiero que tomen esto como un mensaje de desesperanza, pero tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad que ellos digan, no, yo no creo en eso, no quiero seguir creyendo y no quiero que me vuelva a hablar. Es la libertad que todos tenemos, es la libertad, y necesitamos ser maduros espirituales para poder vivir con ello. El saber que a lo mejor todos ellos no se van a salvar. Necesitamos crecer. Ahora, como les digo, no es un mensaje de desesperanza. No es un mensaje de desesperanza. Porque Dios dispuso absolutamente todo para que ellos se salven. Todo lo solucionó para que tengan la oportunidad de recibir a Cristo. Todo lo tiene. Está la sangre preciosa de Jesucristo, está la gracia, el Espíritu Santo que está operando en ellos, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y muchas veces nosotros interrumpimos esa obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence, dice la palabra,
de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Es el que nos convence a cada uno de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo. Por eso tenemos que soltar, para que Él opere en ellos. Y todo esto que Dios dispuso es por algo muy sencillo. Amor. Su amor. Nosotros los amamos a ellos. Y no queremos que se pierdan. No queremos. Pero créame, Dios los ama mucho más que nosotros. Juan 3:16 dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pueda perder, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es por amor que Él lo hizo. Y hay veces a nosotros se nos olvida cómo nos ama Dios. Y Dios nos ama de una manera especial. ¿Usted sabe cómo Dios nos ama? Hay veces creemos que Dios nos ama a todos por igual. Y la medida de amor sí es la misma medida para todos, pero no nos ama a todos igual. Porque somos diferentes. Somos únicos. Nosotros somos únicos. Así que nos ama de manera única a cada uno y a ellos. ¿Usted sabe cómo Dios nos ama a nosotros? De manera única. Y es irrepetible. Y por esa razón envía a Jesucristo. Y si usted no puede entender que Dios nos ama de manera única, diga a una madre que perdió a su hijo, dígale: eso no importa, tenga otro hijo. Ya va a decir: no, es que él era único, yo no lo puedo reemplazar. Eso no es como cuando uno está lavando un plato y se le partió y dice: bueno, voy y compro uno igual. No, no somos iguales, somos únicos. Y de esa manera nos ama Dios. De esa manera nos ama Dios. Gloria a Dios. Porque Él nos ama de manera única a cada uno de nosotros y a ellos. Y esa fue la razón por la que envió a su Hijo. Así que no somos reemplazables. Él está interesado en cada uno de sus familiares, en cada uno de sus seres amados. Él está interesado en que ellos lo reciban como Señor y Salvador, porque los ama. Suéltenlo, que Él lo ama más que usted. Amén. Amén. Demos la gloria a nuestro Dios.